Bueno, el problema dice lo siguiente. Al expandir un gas de 5 a 7 litros, se observa una diferencia en sus presiones de 2 atmósferas. Calcular la presión del gas final expresada en atmósferas, nos dice, ¿no? Entonces nos dice que tenemos un gas en un recipiente que se encuentra en las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales del gas dice que el volumen es igual a 5 litros. Volumen inicial. Una vez que el gas ha sufrido una expansión, un proceso de expansión, dice que el volumen final del gas de final es igual a 7 litros. Condiciones finales. ¿Ya? Dice que se observa una diferencia en sus presiones de 2 atmósferas. Acá el gas tenía una presión inicial P sub 0. Acá el gas va a tener una presión P final. Entonces dice que la diferencia de presiones que P sub 0 menos P final, la presión final, es igual a 2 atmósferas. Esa es la condición que me dice. Continuando con la resolución del problema. No nos indica que existe un cambio de temperatura. Entonces indica que la temperatura es constante. Y al ser la temperatura constante, si la temperatura es constante, yo puedo, y el número de moles también es constante porque no hay fugas, nada, puedo aplicar la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle dice que la presión inicial por el volumen inicial debe ser igual a la presión final por el volumen final. Siempre y cuando el número de moles sea constante y la temperatura también sea constante, más conocido como un proceso isotérmico, ¿no? Entonces, si yo aplico la ley de Boyle, ¿qué voy a tener? De esta ecuación puedo despejar la presión inicial. La presión inicial va a ser igual a la presión final más 2 atmósferas, ¿no? Entonces puedo reemplazar esto en la ley de Boyle. Presión inicial me dice. Entonces la presión inicial para mí va a ser la presión final más 2 atmósferas. Todo esto que multiplica al volumen inicial. Y esto va a ser igual a la presión final multiplicado por el volumen final. ¿Ya? Entonces, haciendo un poco de operaciones, aquí tenemos que presión final por B sub 0 debe ser igual más 2 atmósferas por B sub 0 debe ser igual a la presión final por el volumen final, ¿no? Si llevamos todo lo que tiene presión final al lado derecho, vamos a tener lo siguiente, que 2 atmósferas por el volumen inicial debe ser igual a presión final por volumen final menos presión final por volumen inicial. Factorizando presión final en el lado derecho, vamos a tener la siguiente expresión. Presión final que multiplica a volumen final menos B sub 0. Esto debe ser igual a 2 atmósfera por volumen B sub 0. Entonces de acá yo puedo despejar lo que es el valor de la presión final. Presión final había sido igual a ¿qué? 2 atmósferas por B sub 0 dividido volumen final menos volumen inicial. El volumen inicial lo tengo de dato y el volumen final también. Entonces puedo reemplazar los datos y encontrar los valores de la presión final. La presión final va a ser 2 atmósferas multiplicado por B sub 0. El volumen inicial era 5 litros. Volumen final
el volumen final es 7 litros, menos volumen inicial que es 5 litros. Entonces 2 por 5 acá nos da 10, ¿no? Y acá nos da 2, ¿no? Entonces litro con litro, este litro con este litro con este litro se van a cancelar. Entonces las unidades va a ser atmósferas, ¿no? Y esto va a ser igual a 5 atmósferas. Por lo tanto, la presión final en el recipiente, una vez que se ha expandido, por la ley de Boyle nos dice que es 5 atmósferas, ¿no? Y es lógico porque la presión varía de forma inversamente proporcional al volumen. Si el volumen aumenta, la presión del sistema va a disminuir. Ya, como siguiente ejercicio, podemos analizar este otro ejercicio que indica lo siguiente. Un gas ocupa un volumen de 30 litros cuando su temperatura es de 27 grados. Dice que este gas ocupa un volumen B igual a 30 litros cuando su temperatura T es de 27 grados. Ocupa un volumen inicial de 30 litros cuando su temperatura T es igual a 27 grados centígrados. Para trabajar con gases nosotros tenemos que trabajar con unidades de Kelvin. Entonces la temperatura será igual a 300 grados Kelvin, ¿no? Podemos decir temperatura inicial, ¿no? Y su presión dice que de este sistema, la presión en este estado es igual a 2 atmósferas, ¿no? Entonces, ¿qué me pide preguntar? Me dice hallar el volumen si su temperatura de este gas se reduce a negativo 13 grados centígrados, ¿no? Entonces, hallar el nuevo volumen cuando el gas dice que se cambia a estas nuevas condiciones de temperatura. Cuando la temperatura de este sistema gaseoso va a ser igual a 13 grados centígrados, ¿no? T final va a ser igual a 13 grados centígrados con signo negativo. Entonces el T final en Kelvin va a ser igual a negativo 13 más 273. El T final va a ser igual a 260 grados Kelvin, ¿no? Entonces calculame el volumen, dice, el volumen final de esa masa gaseosa cuando ocurre esta temperatura. Y nos dice acá, sin alterar su presión. Entonces nos dice que la presión también en este sistema va a ser 2 atmósferas. Por lo tanto, este es un sistema en el cual el gas está cambiando de estado, pero se está produciendo a presión constante, ¿no? Como no nos dice que existe fugas y que también existe fugas o adición de gas o extracción de gas, no nos dice en ningún caso, entonces el número de moles es constante. Entonces tenemos un sistema gaseoso con un gas que pasa a unas determinadas, a un estado final con una nueva temperatura. Este será el estado inicial y este será el estado final. Entonces, si yo quisiera relacionar con alguna ley de los gases ideales, yo puedo usar qué ley cumpliría estas condiciones, que el número de moles sea constante y el volumen sea constante, ¿no? Perdón, que el número de moles sea constante y la presión sea constante. Este será un proceso isobárico. Y para un proceso isobárico a presión constante se cumple la ley de Charles. ¿Y qué nos dice la ley de Charles? Que la presión inicial sobre la que el volumen inicial del gas sobre la temperatura inicial del gas debe ser igual al volumen final del gas dividido la temperatura final del
gas. Entonces me está pidiendo calcular el volumen final. El volumen final va a ser igual al volumen inicial, que multiplica a T final despejando sobre T inicial. Entonces, el volumen inicial del gas es 30 litros, que multiplica a la T final. ¿Cuánto es la T final? La T final ha disminuido, ¿no? Ahora son 260 Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura inicial del sistema. Al inicio la temperatura era 300 Kelvin. Entonces calculo el volumen final del gas, ¿no? ...30 por 260 dividido 300, ¿no? Entonces el volumen final del gas me indican que es 26 litros, ¿no? Entonces, si la temperatura se ha reducido, el volumen también se reduciría por la ley de Charles, ¿no? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si uno aumenta, el otro aumenta. Y si uno disminuye, el otro también disminuye. A ver, analicemos otro ejercicio más. El ejercicio dice lo siguiente. Una garrafa de gas metano registra una presión manométrica de 400 milímetros de mercurio. Entonces, dice que este gas está registrando una presión manométrica. ¿Sí? Está conectado a un manómetro donde el cual registra una presión manométrica, dice, ¿no? Presión manométrica de cuánto. Dice que registra una presión manométrica igual a 450 milímetros de mercurio. ¿Ya? A la temperatura ambiente me indica, ¿no? A la temperatura ambiente de 20 grados centígrados, ¿no? Dice que la temperatura de este gas es igual a 20 grados centígrados, o sea, 20 más 2,73. Esto sería igual a 2,93 Kelvin, ¿no? Dice que si esta garrafa se calienta hasta 120 grados, dice que si a la temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Ocurre un incendio, dice, y la garrafa se calienta hasta 120 grados centígrados. Si la garrafa soporta una presión máxima, dice que la presión máxima que soporta la garrafa es igual a 2 atmósferas. Si la garrafa soporta 2 atmósferas como máximo, ¿ocurrirá la explosión? Es la pregunta. Entonces dice que la garrafa en las condiciones 2, esto puede ser la condición inicial y esta puede ser aquí abajo el gráfico, la condición final. ¿Ya? Entonces dice que la garrafa calienta hasta 120 grados centígrados. La temperatura T va a ser igual a 120, la final, más 2,73.
Entonces, esto me da un resultado de 393. Acá va a tener una presión final que yo desconozco y dice que quiere saber la pregunta si la garrafa va a explotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están diciendo? Una garrafa de gas metano registra una presión manométrica, ¿no? Dice que ha ocurrido un incendio y la garrafa se ha calentado o está a una temperatura de 393. Si quieren saber si va a explotar esta garrafa, ¿ya? Entonces, lo primero que podría analizar sería el volumen de la garrafa va a ser constante en los dos estados, inicial y final. Sí, porque es un recipiente rígido, ¿no? El volumen del gas no va a cambiar. Dice que este gas que contiene es metano, ¿no? Entonces, el volumen del metano no va a cambiar porque la garrafa tiene un volumen constante. Ahora tampoco me indica que hay fugas de gas, ni extracción ni adición de gas. El número de moles del gas es constante, ¿no? Un proceso en el cual su volumen es constante y su número de moles también es constante es un proceso llamado proceso isocórico. Y un proceso isocórico cumple la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué me dice la ley de Gay-Lussac? Me dice que la presión inicial, perdón, la presión inicial sobre la temperatura inicial debe ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Entonces, con esta ley yo puedo encontrar la presión final del gas en estas determinadas condiciones 2, cuando ha ocurrido el incendio, ¿no? Entonces, la presión final del gas va a estar dada por la relación de la temperatura final del gas sobre la temperatura inicial multiplicado por la presión inicial del gas, ¿no? Entonces, la temperatura final conozco, la temperatura inicial del gas también conozco, que es 293 Kelvin. Y la presión inicial no la conozco. ¿Por qué? Porque la presión inicial es esta P sub 0 del gas, la presión absoluta. En este caso me está diciendo que hay una presión manométrica de 450. ¿No? Entonces, para yo encontrar la presión absoluta del gas, analizando el manómetro, la presión del gas, la presión en el punto A debería ser igual a la presión en el punto B. Entonces, la presión en el punto A es igual a la presión del gas, ¿no? Si resolvemos el manómetro, la presión en A debe ser igual a la presión en B. En el punto A es la presión del metano, ¿no? Y en el punto B, ¿quiénes están afectando esa presión? La presión atmosférica más la presión manométrica. Como el experimento no me indica dónde se realiza, yo voy a tomar la presión atmosférica a nivel del mar, porque no me indica que se realice en otro laboratorio. La presión atmosférica a nivel del mar es 760, más la presión manométrica, que es 450. Esta presión me daría un resultado igual a 1210 milímetros de mercurio. Y si lo quiero yo en atmósferas, esto me va a dar en 1,59 atmósfera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, con estos datos yo ya puedo calcular la presión final del sistema gaseoso. No se olviden que la ley de los gases ideales, Dalton, Charles y Gay-Lussac, solamente se cumple cuando se trabaja con temperaturas absolutas y las presiones absolutas del gas. Entonces, la temperatura final me indican que es 393. La temperatura inicial dice que es 293 Kelvin, que multiplica a la presión inicial, que es 1,59 atmósferas, ¿no? Entonces, la presión final de la garrafa de gas metano va a ser igual a 393 dividido 293, todo por 1,59 atmósferas. Y esto da un total de 2,13 atmósferas. Entonces, la presión final del gas
una vez que ha ocurrido el incendio, es igual a 2,13 atmósferas, ¿no? Si seguimos analizando, la condición para que este gas no explote era que la presión máxima que soportaba el recipiente es igual a 2 atmósferas. Como 2,13 es mayor 2,13 es mayor que la presión máxima, que era 2 atmósferas, entonces el recipiente va a estallar, va a ocurrir, porque 2,13 es mayor que 2 atmósferas, ¿no? Entonces llegaríamos a ese análisis, ¿no? Eh, analizando, ya, analizando el siguiente ejercicio, dice, se tiene un gas desconocido confinado en un recipiente de 5 litros de capacidad, el mismo que se encuentra a 250 Kelvin y 1000 milímetros de mercurio de presión. Si la temperatura se incrementa en 90 grados Fahrenheit, considerando un proceso isocórico, ¿cuál será la nueva presión de dicho gas? ¿Ya? Entonces, analizaremos. Dice que se tiene un gas desconocido confinado en un recipiente. Acá está el gas, ¿no? De volumen igual a 5 litros. Dice que el volumen de este gas es igual a 5 litros. El mismo que se encuentra a una temperatura T de 250 grados Kelvin, ¿no? Y una presión P igual a 1000 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si la temperatura dice que de este recipiente se incrementa, dice que la temperatura T final va a incrementar, dice que se incrementa en 90 grados centígrados, en 90 grados Fahrenheit. Dice que esta temperatura se incrementa en 90 grados Fahrenheit, ¿no? Considerando un proceso isocórico, dice que el proceso es isocórico. ¿Qué significa que un proceso sea isocórico? Que el volumen es constante, ¿no? Considerando un proceso isocórico, ¿cuál será la nueva presión de dicho gas? ¿Cuál será la presión final en este sistema? Dice, ¿no? Entonces el sistema está cambiando mediante un proceso isocórico a volumen constante. También el número de moles es constante porque no nos dice que hay adición ni extracción de gas. Entonces, si el número de moles es constante, el volumen, la presión inicial sobre la temperatura inicial debe ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, con esta ecuación yo voy a encontrar la temperatura final, la presión final del sistema, ¿ya? Dice que la temperatura se incrementa en 90 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, calcular esa temperatura final. Dice que la temperatura inicial era 250 y se ha incrementado en 90 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, cuando nos dice la palabra en, estamos hablando de un cambio de temperatura, ¿no? Un delta de temperatura, ¿no? Entonces, esos 90 grados Fahrenheit, puedo encontrar yo cuál es su equivalente de incremento de temperatura en Kelvin, ¿no? Y la ecuación que me ayuda para realizar esto es esta, ¿no? Delta de grados Fahrenheit sobre 9 es igual a delta de grados Kelvin sobre 5. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar cuánto vale ese incremento de 90 en grados Fahrenheit, tengo que reemplazar los 90 acá, ¿no? Entonces, el delta de Kelvin
el delta en grados Kelvin va a ser igual a ¿qué? A 5 novenos de los 90. Y el delta en grados Fahrenheit. Y delta en grados Kelvin va a ser igual a ¿qué? 90 entre 9 acaba de dar 10 y esto va a ser igual a 50. Entonces, esos 90 grados que se han incrementado en grados Fahrenheit había equivalido a un incremento de temperatura de 50 Kelvin. Entonces, mi T final va a ser igual a ¿qué? A la T inicial que tenía más el delta de grados Kelvin, ¿no? T inicial estaba en Kelvin, 250. Todo esto más 50. Entonces, mi T final es igual a 300 grados Kelvin, ¿no? Entonces, ya teniendo las temperaturas y teniendo la presión inicial del sistema gaseoso, puedo calcular la presión final. Entonces, despejando de acá, la presión final va a ser igual a ¿qué? Temperatura final sobre temperatura inicial. Todo esto por la presión inicial. ¿Cuánto es la presión inicial? Es P sub 0. Entonces, presión final va a ser igual a temperatura final, 300 Kelvin, ¿no? Temperatura inicial, 250 Kelvin, por la presión inicial, que es 1000 milímetros de mercurio. Presión final es igual a ¿cuánto? 300 sobre 250 por 1000, ¿no? Y esto daría igual a 1200 milímetros de mercurio. Entonces, la presión final del sistema es 1200 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, habríamos analizado ejercicios de los casos de las leyes de los gases ideales, ¿no? Donde se aplica Boyle, Charles y Gay-Lussac.